Qué lindo recibirla así, en vivo y en directo, no vía Zoom, pero bueno, gracias por haber estado vía Zoom tantas veces, Graciana, y sé por qué lo hacías y demás. Bienvenida, es un placer enorme verte, ¿eh? Bueno, igualmente, estoy muy contenta de estar acá. La verdad se te ve... Aunque es 20 de enero, también estoy un poco a las puteadas, pero está bien. Bueno, pero se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Estoy muy bien, la verdad tuve un año complejo, pero me siento muy bien ahora. Sí, se te nota, se te nota. Bueno, ¿cómo ves este 2023 que arranca con un juicio político? Bueno, arrancó el 1 de enero con el anuncio del juicio político. Yo, sabés que hace años que tengo críticas respecto al funcionamiento de la Corte Suprema, así que lo veo favorablemente. Creo que es una buena oportunidad para renovar algo que no está funcionando, como es la cabeza del Poder Judicial. Y aparte, déjame que yo marque esto. Hay quienes dicen es la Corte. Sí, pero los desmanejos que se ven aguas abajo es porque la Corte no hace su función. Claro. Lo vemos claramente cuando tolera fallos que son absolutamente arbitrarios, cuando no cambia jurisprudencia, como por ejemplo lo de la doctrina Irurzun. Eso es porque el mal funcionamiento del órgano tiene la superintendencia, se nota aguas abajo, y el desmanejo aguas abajo también es un reflejo del desmanejo hacia arriba. Qué bárbaro. Con lo cual yo creo que está bien, y además creo que nos estamos olvidando de algo que hay que decirlo. El juicio político no le priva a los miembros de la Corte de su derecho a defensa. Entonces es el momento donde deberán hacerse responsables de aquello que firmaron y aquello que no firmaron. Sí, ¿crees que van a resistir el trámite del juicio? Hay muchos... Yo creo que lo van a resistir. De hecho, ya han puesto a funcionar todo el mecanismo para la resistencia, desde el presunto funcionario norteamericano hablando del problema de la independencia de poderes, que yo cuando me preguntaron dije, también puede estar hablando del viaje del lago escondido. Sí. Tampoco es el más independiente, no es la mayor independencia de poderes, pero o los empresarios que salieron a cuestionar el juicio a la Corte, o incluso la propia oposición diciendo que va a trabar cualquier proceso de discusión democrática en tanto y en cuanto se discuta el juicio político, con lo cual sí, me parece que están activando los resortes del poder, de un sistema de poder que necesita que la Corte siga siendo siga funcionando o no funcionando de esta manera, y que básicamente protege a un sector que sin duda no es el que está llamado a proteger por la Constitución. No te olvides, la Constitución ordena que sean todos los habitantes de la nación los que estén alcanzados por el amparo del Poder Judicial, no solo un grupito selecto de amigos. Así todo, esta defensa tan, para mí, salvaje, ¿no? Que todavía ni empezó el juicio y ya están apelando a todos los recursos, para mí están muy preocupados. Mirá, yo creo que están preocupados y es lógico que lo estén. Yo he tenido oportunidad, algunos de los casos que fundan el juicio político han sido casos que yo he tenido que llevar, como el Consejo de la Magistratura, y todavía me estoy preguntando cómo puede ser que Rosati no se haya excusado si él se había designado presidente de la Corte. El presidente de la Corte y del Consejo. Pero bueno... Hay todo un manejo de tiempos, lo explica muy bien Nathan Lynch, sí. Lo explicó excelente, mucho. Bueno, Miguel es excelente. Miguel es excelente. ¿Cómo los tiempos se fueron dando? Cómo cuando Rosenkrantz era el presidente de la Corte, no se hizo esto, ¿no? Y aparte, yo no... Podrían haberlo hecho, no lo hicieron. No te olvides de algo, el fallo del Consejo de la Magistratura estuvo a punto de salir en épocas del gobierno de Macri, y fue público porque salió publicado en un diario, que Garabano hizo gestiones para que no saliera en ese momento. Claramente fue una negociación que luego decidieron sacar ese fallo ya durante el gobierno de Alberto Fernández, con una clara intencionalidad política, que además voy a decir, se podría haber previsto claramente cuando la Corte hizo algo tan vergonzoso como fue la elección o el autovoto de sus miembros. Sí. Esto solo se había vivido en la época del Nazareno, y yo nunca me voy a olvidar de la disidencia magnífica que hace Petracci, diciendo esto que sucedió en la Corte es una vergüenza para el sistema democrático y una burla para la República. Y volvió a ocurrir. Y volvió a ocurrir ya en esta época para elegirlo. En cabeza de Rosati. Y voy a agregar esto. ¿Sabes qué? A mí la situación de Rosati me tiene profundamente sorprendido. Profesor de Derecho Constitucional, yo he dado clases por sus textos. Me da la sensación de que hubiera dos personas.
¿Qué es el poder? El poder... Probablemente sea el poder, y tal vez la ambición. Yo creo que Rosati se fue muy enojado de la política después de ser funcionario. ¿Por qué? Por una denuncia que tuvo... Él tenía muchas aspiraciones precisamente a ser miembro de la Corte y se ofendió mucho cuando Néstor Kirchner no lo eligió. Claro. Ya hizo el acting de decir renuncio por una obra de debido, y yo siempre me he reído porque la denuncia nunca la hizo. No, sí. O sea, y Rosati es abogado, sabe la diferencia entre denunciar legalmente o denunciar ante los medios, y es bastante distinto. Vos decís que a él lo que lo había golpeado era no haber sido nombrado. Efectivamente. Yo creo que o sea, un tipo que tenía condiciones intelectuales y de carrera en el derecho suficientes para ser ministro de la Corte. Pero la frustración lo llevó a esto. Primero, esta vergüenza de aceptar ir a la Corte Suprema por decreto. Algo, lo más triste es que en su propio manual decía que ese sistema de designación era ilegítimo. Bueno, pero eso ¿cómo lo explicás? La ambición lo volvió loco. La ambición, supongo. La ambición y una suerte de, si se quiere, ¿cómo llamarlo? Resentimiento. Ahora voy a llegar, y voy a llegar como un enemigo. Inexplicable, y la verdad, casi te diría una pena, pero bueno, lo que está haciendo es un desmanejo absoluto, y yo pienso esto, y lo venía pensando, lo mismo que pensábamos durante la corte de la mayoría automática del menemismo. Los jueces de la corte de la dictadura también se creían intocables y eternos. Y vino la democracia y demostró que el control ciudadano no tiene ni intocables ni eternos. Son diferencias, creo que es importante aprender de esas cosas. Está bueno lo que contás del perfil humano, de la cuestión humana, porque finalmente somos todos humanos y todo es personal también. Y esta cuestión personal que hablas de Rosati explica muy bien cómo Rosati termina haciendo estas barbaridades, ¿no es cierto? No sé lo si explica muy bien. Yo creo que nunca lo había escuchado tan bien. Yo creo que hay que tener en cuenta que finalmente, por cargos importantes que tienen, no dejan de ser personas, y como personas están sujetos a las mismas pasiones que estás sujeto vos, que estoy sujeto yo. Creo que es un tema que hay que tener en cuenta, el factor personal que también juega. Muchas veces con mis amigos decimos que en este mundo lo personal también es político, porque finalmente tiene un impacto, y tiene impacto en decisiones que afectan a buena parte del país. A mí no me cabe duda la especulación política detrás del fallo de coparticipación. Era la bienvenida final a la reta, y la facilitación de los recursos para pagar la campaña. De hecho, lo estamos viendo. Como si le hicieran falta. A ver, le hagan falta o no, es la señal. Es la señal, sí. Es la señal. O sea, es que yo tenía un amigo bastante sarcástico que decía, él hacía un trabajaba de comunicador, y decía, a veces uno se da cuenta que lo están adulando, pero el adulado también se da cuenta y le gusta. Yo creo que pasa por eso. Tal vez ya tenía los recursos, pero esto es la señal de bienvenida. No vamos a hacer una corte contraria a vos, y la verdad es que hay que reconocer que Juntos por el Cambio les está devolviendo la cortesía amablemente al bloquear cualquier tratamiento democrático. Yo pienso en las personas que se tienen que jubilar, que están esperando la moratoria, e incluso pienso en algo que vos me vas a entender, es sumamente simbólico, como es la necesidad de las universidades en el interior. Yo soy hija del interior, yo crecí en San Juan. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en Córdoba. Porque en ese entonces la única facultad que había en San Juan era privada. Yo empecé en la privada y me terminé yendo a la pública en Córdoba porque se me hacía imposible afrontar la cuota. Entonces, la verdad es que y el desarraigo es una experiencia que yo no le deseo a nadie. Más allá que yo fui más a esa edad, ¿no? Yo fui muy feliz y todo eso, pero la experiencia de irte de tu casa es muy tremenda, y la verdad que pienso que lo mío fue una elección. Yo no dejaba de ser una chica de clase media que quería estudiar, pero pienso en los chicos de sectores más vulnerables a los que pertenecía yo, que trabajan todo el día y quieren cursar la facultad. Y si tienes que venirse a Buenos Aires, probablemente no lo hagan.
Entonces no van a poder estudiar. La posibilidad de tener la educación en un nivel de cercanía es lo que te habilita la educación, sobre todo como elemento de la movilidad social ascendente, porque Totalmente. yo creo, y supongo que todos los que estamos acá pensamos lo mismo, la educación es la única herramienta legal y lícita para lograr que te vaya bien en la vida. De verdad, te tengo que llevar de vuelta al barro de Comodoro Pi y demás, como viste, bueno, desde los chats de D'Alessandro, Silvio Robles y ahora la causa en la cual Stornelli y Ramos cierran cualquier tipo de investigación sobre Robles y D'Alessandro. Mira, yo ahí primero voy a hacer una aclaración. La causa se ha archivado, o sea que podría aparecer alguien... No hay sobreseimiento ni nada porque nunca empezó nada. Exactamente, se ha archivado, con lo cual con nuevos elementos o, o alguien más que se presente se podría abrir. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque yo veo que muchos dicen se cerró la causa. No. Para que se cierre una causa tiene que haber un sobreseimiento. Sí. A mí en general, sabes, tengo una postura muy crítica respecto a cualquier cosa que suene a inteligencia ilegal. Lo tuve, y en el caso puntual de los chats de Robles, a mí me impresionó mucho. Yo leí la sentencia ayer y me impresionó muchísimo lo siguiente. Citan un fallo de un voto de la doctora Ana Figueroa de la Cámara de Casación de la Sala 1, que la dictaron en un caso en el que yo era abogada, en la causa Memorándum, que es la causa que terminó costándole la vida a Héctor Timerman. Y la doctora Figueroa en ese fallo fue el voto minoritario. Porque efectivamente usaron como elemento nuevo una escucha ilegal. Todos sabemos más o menos el origen, pero nadie lo reconoció. Y todos sabían que estaban hablando de una escucha que no había sido autorizada por ningún juez. Y sin embargo, lo presentaron como hecho nuevo y Hornos, en el fallo, lo consideró y lo evaluó. Aunque ahora dicen que no, pero sí lo consideró. No, lo consideró y lo evaluó. A ver, créeme que la causa lo conozco porque esa apelación la escribí sangrando lágrimas, se me moría Timerman, así que inolvidable ese diciembre, ese enero en realidad. Con lo cual es la primera cosa. Y la segunda cosa que me sorprende profundamente es la posición de Stornelli, que en la causa en la que lo tenía él como imputado, que es la causa sobre las escuchas ilegales que hacían en la cárcel, porque las escuchas legales, las ordenadas por el juez, el doctor Federico Villena, era la escucha a Segovia. Solamente. Todas las demás escuchas que las hicieran no estaban ordenadas por el juez, mucho menos aún las transcripciones de esas escuchas. De hecho, hay una causa señalando que esas transcripciones eran ilegales y no habían sido ordenadas. Bueno, a pesar de todo eso... Él querelló en base a esas... Él querelló, incluso llegó a pedir entrecruzamiento de llamadas, y aparte esa causa que ya ha tenido 2 intentos de cerrar y las reabren. Es decir, siento, esto lo dije ayer en un canal y lo voy a repetir acá. Frente al espionaje ilegal solo cabe el repudio. Yo tengo la sensación que en este momento el Poder Judicial está actuando como un personaje de Orwell, diciendo que frente a la ley somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Lo digo como persona que fue espiada por el macrismo. Pero lo que quiero decir es, frente a la información ilegal es una vergüenza. Pero además, yo lo que diría es, si toman los criterios que el mismo Hornos aplicó, habría que buscar otra prueba para ver qué es lo que pasó en esas escuchas. Más allá que no quiero dejar de decir, repudio profundamente la información ilegal, es una violación inadmisible del derecho a intimidad y de confidencialidad de las comunicaciones. Me parece un espanto que esté pasando, pero también voy a decir algo que ya he dicho en este canal, y es que lo que estamos viendo no es más que la guerra de servicios, obra de mano desocupada que dejó el macrismo, que usó el espionaje como estrategia de poder, de construcción de poder. Y todos ellos hoy están sin trabajo y tratando de hacer sus propios negocios y disputando pedacitos de poder. Yo me reía porque la causa en cuestión, la causa de la que estamos hablando, la que se cerró ahora, la empieza Gastón Marano, que es, además del abogado de Carrizo, alguien que venía de trabajar con un diputado de Juntos por el Cambio en la Comisión de Inteligencia.
Y le decía a un amigo que me consultó, le digo, bueno, esta es la sensación de cartas marcadas, Sí. de estar jugando con cartas marcadas en un partido donde nadie cumple las reglas, y donde estás lidiando con la parte más oscura del poder. Y esto claramente es una herencia nefasta que nos dejó el macrismo, como nos dejó los D'Alessio, como nos dejó a Stornelli pidiendo que le pusieran droga al ex marido de su mujer. Es decir, es un mundo oscuro, complejo, que además, voy a decir esto, antes parecía afectar solo a un grupo. Es decir, antes solo afectaba los abogados que puteábamos, los clientes de los abogados, los dirigentes kirchneristas, si querés. Hoy está afectando a todo el mundo. Sí. Y voy a decir mi sensación, esto va a seguir, porque se han roto los límites, así como durante el lawfare se rompieron los límites y se persiguieron a las familias o se jugó con la libertad de las personas. El espionaje ilegal en esta instancia está rompiendo los límites de cualquier posibilidad de diálogo. Yo siento, por ejemplo, que en la interna de Juntos por el Cambio están dando una pelea por la propia supervivencia. El que pierda sabe que está... Qué boleta. Que es boleta, exactamente. No en términos que lo maten, sino que lo matan políticamente. Y me parece que estamos viendo una interna feroz, que por supuesto las esquirlas también van a tocar a muchas personas, como el viaje al lago escondido no solo afectó a los jueces que habían participado, afectó a la empresa, afectó a funcionarios del gobierno de la ciudad, pero las esquirlas no tienen límite porque es una granada que no podés controlar. Vos pleiteaste contra Clarín. ¿Te imaginabas que Clarín organizaba viajes para con magistrados y demás? ¿Ustedes lo vivieron eso? No solo me lo imaginaba, sino que lo denunciamos expresamente, porque cuando estábamos trabajando en la apelación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... Ahí se enteraron ustedes del viaje de... Del viaje de los funcionarios a Estados Unidos, pagados por una asociación que solo funcionó para eso, que para era ser honesto. Una falopa total. No, era una mascarada total. Pero, sí, claro. Pero esa fue tal vez el primer indicio. Pero después ves que se repite, y empezás a asociarlo con las fotos de los 4 de julio en la embajada, y te das cuenta que es un mundo que funciona así. Sí. Está mal, pero funciona así. Y tal vez el desafío es cambiar eso. Que me parece importante, porque si no vamos a seguir teniendo este poder judicial que siempre te deja con gusto a no justicia. Sí. Es tremendo. Pero bueno. Graciana, muchas gracias. Te veo bárbara.